Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a calcular áreas y volúmenes de prismas. En primer lugar tenemos aquí un prisma recto de base cuadrada. Vamos a ir poniendo los datos. Tenemos aquí que la altura del prisma son 15 centímetros y la base es un cuadrado de lado 6 centímetros. Aquí en GeoGebra podemos ver nuestro prisma de base cuadrada que si desarrollamos el prisma podemos ver que está formado por 6 polígonos, dos cuadrados, uno de base y otro de tapa, y los cuatro rectángulos que forman el área lateral. Como veis, tenemos los cuatro rectángulos iguales porque la base tiene los cuatro lados iguales. Así que para calcular el área, vamos a hacerlo siempre igual. El área total de nuestro prisma va a ser, por un lado, sumar el área de los cuadrados, que en este caso tenemos dos cuadrados, y el área de cuatro rectángulos. Lo vamos a poner así porque tenemos una fórmula más gráfica que si lo pusiésemos con letras. Entonces aquí nuestro cuadrado tiene lado 6 y el rectángulo tiene por un lado 6 y por el otro 15, que es la altura del prisma. El área del cuadrado sabemos que es lado al cuadrado, así es que 6 al cuadrado son 36 y el área de nuestro rectángulo es base por altura, así es que tenemos 6 por 15. El área total de nuestro prisma va a ser, por un lado, 2 veces 36 y por otro lado, 4 veces ese área del rectángulo. Si hacemos todos estos cálculos con la calculadora, nos da 432, como son centímetros, centímetros al cuadrado. Y ya tendríamos el área total de una forma muy sencilla. Para el volumen de nuestro prisma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros calculamos el área de la base, nos estamos imaginando, si esto lo estamos llenando de agua, que lo que primero se llena es la base de nuestro prisma. Y después lo que vamos haciendo es ir subiendo la altura de esa base. ¿Hasta qué punto? Hasta que llenemos todo el prisma. Así es que el volumen va a ser el área de la base por la altura, porque queremos el volumen de toda la figura. El área de la base ya la hemos calculado aquí arriba, que son 36, lo ponemos, y la altura de nuestro prisma recto son 15 centímetros. Esto sale en total 540 centímetros al cubo, porque es una unidad de volumen. Así que de una forma muy sencilla ya hemos calculado nuestro área y nuestro volumen. Pasamos al siguiente ejemplo, donde ahora tenemos un prisma también recto, que tiene 30 centímetros de altura y la base es un hexágono regular de 10 centímetros de lado. Pues igual que antes, aquí tenemos nuestro prisma recto de base un hexágono regular. En la parte izquierda tenemos la vista en dos dimensiones, en la parte derecha tres dimensiones. Fijaos que en esta aplicación de GeoGebra yo puedo ir modificando el lado del polígono regular de la base, en este caso es 6. Si hago el desarrollo plano, lo que obtengo son dos hexágonos regulares, uno de base y otro la tapa, y en el lateral lo que obtengo ahora son 6 rectángulos que son iguales porque la base es un polígono regular. Si yo hubiese aumentado los lados, pues nos va saliendo un rectángulo por cada lado de la base. Así es que todos los prismas que tienen base un polígono regular y son rectos, todos los laterales son rectángulos. En esta aplicación también podemos hacer el prisma oblicuo y fijaos cómo cambia la forma de los laterales. Así que vamos a hacer lo mismo de antes. Tenemos nuestra área total, igual que antes, dos hexágonos regulares y ahora en vez de 4 tenemos 6 rectángulos. Vamos a poner los datos. El hexágono tiene 10 centímetros de lado y los rectángulos tienen un lado 10 que coincide con el hexágono y el otro 30 que coincide con la altura. El área del rectángulo no tiene ningún problema. Ahora lo que tenemos que calcular es el área de ese hexágono. Entonces ahora tenemos que calcular el área de la base, que como es un hexágono tenemos perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro del hexágono es fácil porque es 6 lados a 10 centímetros cada lado.
pero esa apotema es una incógnita que tenemos que calcular. Si yo hago aquí mi hexágono, tengo que el lado es 10 y lo que necesito es esta distancia de aquí, que es la apotema que hemos llamado X. Hay que acordarse de la propiedad de que en un hexágono regular todos los triángulos que se forman dentro son triángulos equiláteros, por lo tanto, todos esos segmentos miden 10. Y por un lado tengo que esto mide X, que es la apotema, esto mide 10, y esto de aquí mide 5, ya que la apotema divide en 2 a cada lado, por lo tanto eso es 5. Aplico Pitágoras y obtengo que X es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos 5 al cuadrado, que es el otro cateto. Si hago esto con la calculadora, me sale aproximadamente 8,67 centímetros. Así es que fijaos lo que tengo. Necesito el área del hexágono. Para el área del hexágono no es tan fácil como antes la del cuadrado que teníamos todos los datos, sino que pongo mi fórmula y me doy cuenta de que me falta la apotema del hexágono. Pues entonces tengo que calcularla acordándome de que en un hexágono regular, solo en esa figura, al dividirlo tenemos 6 triángulos equiláteros, así es que me quedo con mi triángulo rectángulo donde puedo aplicar Pitágoras. Esto mide 10, eso mide la mitad que es 5 y calculo mi apotema. Pues entonces ya puedo calcular el área de la base. 10 por x por 8,67 dividido entre 2. Ya tendría esa base. Pero como tenemos dos bases, pues eso va a estar multiplicado por 2. Y ya lo otro es muy fácil porque son 6 rectángulos, es simplemente base por altura. Si hago todas estas cuentas, me sale que el área total de ese prisma es 2319,62 centímetros al cuadrado. Y ya tendría el área total. La única complicación, entre comillas, es que al hacer este área me falta un dato y necesito Pitágoras. No siempre hay que hacer Pitágoras para esta área, pero cuando me haga falta un apotema, normalmente se saca con Pitágoras. Y ya el volumen se calcula igual que antes, área de la base por la altura, y ahora como el área de la base ya la he calculado aquí, pues un cálculo que reciclo aquí abajo. Y la altura, tengo que coger la altura del prisma. Si hago todo eso, me salen 7.803 centímetros al cubo. Fijaos que en la página de GeoGebra el área nos sale igual y el volumen nos sale un poquito más a nosotros los cálculos porque al aproximar la raíz cuadrada en Pitágoras, aquí GeoGebra coge muchos más decimales que nosotros, que solamente cogemos dos, y esos pequeños errores de aproximación nos hace que nos salga un poquito menos, pero no quiere decir que esté mal. Y fijaos que si hacemos el prisma oblicuo, ahora mismo sale la misma el área y el volumen porque no lo hemos hecho oblicuo, pero en el momento que empezamos a hacerlo oblicuo, manteniendo la misma altura, fijaos que la hemos dejado en 30, tenemos que el volumen sale exactamente lo mismo, pero el área sí que va creciendo conforme más se inclina el prisma. Así es que el procedimiento es exactamente como el que hemos hecho al principio, solo que como aquí teníamos todos los datos en el área total, no necesitamos calcular ningún apotema, pues el cálculo ha sido mucho más corto, pero no tiene por qué ser más complicado, porque esto ya lo sabemos hacer de otros temas. Vamos con el último ejemplo, donde ahora tenemos que calcular igual área total y volumen de un prisma recto de 25 centímetros de altura, pero fijaos ahora que la base es un triángulo rectángulo isósceles de catetos 10 centímetros. Entonces ahora la base tiene esta forma. Es un triángulo rectángulo donde los dos catetos miden lo mismo, la hipotenusa no lo sé, y vamos a ver esto cómo nos cambia. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, como vemos, un cateto está apoyado sobre el eje X, tiene 10 centímetros de longitud y el otro cateto también tiene 10. Y ahí tenemos el prisma recto de altura 25. Si hago el desarrollo plano, fijaos cómo resulta que
los dos que se apoyan sobre los catetos sí que tienen la misma longitud, por lo tanto los rectángulos son iguales, pero el rectángulo que se apoya sobre la hipotenusa no es igual a los otros dos y eso nos va a hacer que la fórmula del cálculo del área total nos cambie un poquito. Vamos a verlo. Entonces, el área total va a ser dos triángulos rectángulos porque eso no cambia, son dos bases exactamente iguales porque esa es la definición de un prisma. Las dos bases, o la base y la tapa, como lo queramos llamar, son exactamente iguales y unidos por rectángulos. Pero ahora va a haber dos rectángulos iguales que van a ser los que miden 10, que se apoyan sobre los catetos, y 25. Y por otro lado vamos a tener un rectángulo que es un poquito más ancho porque un lado se apoya sobre la hipotenusa, que no sabemos lo que mide, y el otro son 25. Vamos a calcular aquí lo que mide la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Muy sencillo porque esa hipotenusa es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y eso sale aproximadamente 14,14. Y ya tenemos el dato que nos faltaba. Fijaos que para el área del triángulo rectángulo no nos hace falta Pitágoras. ¿Por qué? Porque la base es 10, la altura es 10, 100 y entre 2, 50. Pero para calcular el área de ese rectángulo, que sería justo el que tenemos detrás de la figura, sí que nos hace falta ese lado. Y ya está. Esta es la única diferencia que tenemos con el de antes, que no siempre las caras, los rectángulos de los primas son iguales. Y aquí, como el polígono de la base es un polígono regular, las caras son todas iguales, son 6 rectángulos iguales. Pero en este caso, como la base no es un triángulo equilátero, sino que es un triángulo isósceles y además rectángulo, pues eso nos va a dar lugar a que dos caras sean iguales, las que se apoyan sobre los catetos, y la otra cara, la de la hipotenusa, sea un poquito más grande. Si ya hacemos todos esos cálculos, tenemos dos triángulos de base por altura partido por 2 más dos rectángulos de base 10, altura 25, más un solo rectángulo, base 14,14 y altura 25. Si hago todo eso, el área total me sale 953,5 centímetros al cuadrado. Y el volumen también es muy sencillo, porque ahora lo que hacemos es volumen, área de la base, como siempre, por la altura del prisma. El área de la base ya la hemos calculado arriba y la altura del prisma 25. Todo eso nos sale 1250 centímetros al cubo. Fija otra cosa aquí que yo aquí, ¿por qué lo he multiplicado por 2? Pues lo he multiplicado por 2 porque hay dos triángulos, pero en realidad el área de la base es solo 10 por 10 partido por 2, que es lo que hemos puesto aquí. Porque la base es solamente un triángulo rectángulo. Y luego ya al multiplicarlo por la altura conseguimos el volumen de todo el prisma. Y aquí ya tenéis tres ejemplos hechos, pero de todas formas voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces a las aplicaciones de GeoGebra para que podáis modificar vosotros los polígonos de la base, las longitudes, la altura y podéis practicar, ya que os da la solución tanto del área como del volumen, siempre teniendo cuidado de que pueda haber algún pequeño fallo por la aproximación que hacemos al usar el teorema de Pitágoras con las raíces. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo y no olvidéis suscribirse al canal LJ.